nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, acompáñenme al libro de Juan, al capítulo 11, por favor. Si desean una Biblia, por favor, levanten su manito para que nuestros hermanos anfitriones les hagan llegar. Juan, capítulo 11, los versículos 17 al 27. La palabra del Señor dice: Cuando Jesús llegó, se encontró con que ya hacía muerto 4 días Lázaro, estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en su casa. Versículo 21. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé, mi hermano no habrá muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Oremos. Gracias, Padre Celestial, gracias por tu palabra, por la bendición que es de ella en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia que siempre está a nuestro lado. Gracias por este tiempo que hemos tenido para poder alabarte y adorarte, poder decirte que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios, poder decirte, Señor, que rendimos nuestra vida a ti y te reconocemos como nuestro Salvador. Gracias, Señor, gloria sea a ti y gracias por tu iglesia. Ahora, Señor, te pedimos que con tu Espíritu Santo tú pongas tu palabra en nuestro corazón, que podamos aprender a través de ella, Señor, y podamos acercarnos más a ti. Que seas tú hablando a nuestros corazones y guiándonos en todo momento. Te damos honra, te damos gloria a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen sus asientos. Hemos estado reflexionando sobre algunos encuentros con Jesús. Y en esta serie, el día de hoy, tenemos el encuentro con Jesús, con Marta y María. 2 mujeres de las que nos hablan los evangelios en repetidas ocasiones y que nos muestran cómo nosotros podemos irnos acercando a Jesús poco a poco a medida que vamos conociéndolo. Yo me pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo conociste de Él? Lo cierto es que al principio tenemos una idea un poco lejana de quién es Él, pero a medida que vamos caminando en nuestra vida cristiana y vamos experimentando algunas situaciones que a veces nos asustan o nos preocupan, vamos conociendo un poco más cómo Dios responde y vamos aprendiendo de quién es Jesús en nuestra vida. Y justamente ese proceso es el que yo quiero recalcar aquí en 3 escenas de la vida de estas 2 mujeres. 3 escenas que nos muestran cómo ellas encontraron y se encontraron con Jesús en distintos momentos de su vida. Primero, casi al inicio del ministerio de Jesús, en Lucas capítulo 10, versos 38, nos encontramos una escena en la que están Marta, María y Jesús. Dice que estaban en la casa de Marta. Estas 2 mujeres eran amigas cercanas de Jesús. Eran mujeres que constantemente estaban pendientes de quién era Jesús y siempre estaban abiertas para recibirlo en su casa. Dice que estaban en Betania. Betania era una aldea que estaba cerca de Jerusalén. Más o menos, dice este texto, unos 15 estadios. Pongamos unos 10 kilómetros. La cuestión es que cada vez que Jesús salía de Jerusalén o llegaba a Jerusalén, sabía que podía encontrar reposo en la casa de estos amigos suyos, Marta, María y Lázaro, 3 hermanos que no sabemos mucho de su historia pasada, pero es una familia poco convencional, porque si nosotros vemos en la época antigua, siempre se mencionaba primero al varón
y generalmente era como el que estaba al frente de la casa. Pero en este caso, quien siempre le vemos al frente es a Marta, ¿no es cierto? Seguramente, me imagino yo, que perdieron a sus padres jóvenes y ella tuvo que hacerse cargo de sus hermanos. Seguramente, aparte de que era más joven, Lázaro siempre tuvo problemas con su salud, no sabemos. Pero es una familia que enfrentó algunas calamidades. De hecho, dice que en otra parte del texto bíblico menciona que es casa de Simón el leproso, o así lo conocía. Por lo tanto, vemos que el familiar de ellos, tal vez un tío, era alguien que tuvo lepra y posiblemente Jesús lo sanó. Entre tantos milagros que Jesús hizo y que no están registrados en detalle en el texto bíblico, también puede ser que lo sanó a él de la lepra. Pero cada que Jesús salía, encontraba reposo en esta casa. Una familia que tenía mucha cercanía con Jesús, y Marta, sobre todo, una mujer hospedadora, muy servicial, muy trabajadora, que siempre estaba buscando la manera de servir a Cristo, de servir al reino de Dios. En este texto, en Lucas 10:38, nos encontramos a Jesús en casa de Marta y María, sentado a la mesa enseñando la palabra de Dios. Y entonces Marta, me imagino ahí en la cocina, preocupada por servir la mesa, por arreglar todo, porque el lugar donde están ellos puede ser el mejor. Imagínate tú cuando tienes invitados en tu casa. ¿Y qué tal si ese invitado es una persona muy especial? En este caso, ella sabía, era Jesús, era el maestro, el rabí, era esa persona sabia que además había escuchado, hacía muchos milagros. Por lo tanto, este primer encuentro de Marta, de María con Jesús, ellas conocen a Jesús como el maestro sabio. Yo me he encontrado con muchas personas que no son creyentes, sin embargo, me dicen, yo admiro a Jesús. Y a mí me gusta mucho la manera en cómo Él actúa y cómo responde, y realmente es un hombre asombroso, pero no creen que sea Él su Salvador. Digamos que en una primera instancia nosotros nos podemos acercar así a Jesús, como un maestro sabio, como una persona que es interesante aprender de Él. Y en este caso, pues, Marta quería recibirlo en su casa y hacerlo mejor como para Él. María también, pero ella estaba más interesada en aprender de Jesús. Y dice que ella se sentó a los pies de Jesús junto con los discípulos para escucharle hablar. Mientras que Marta estaba afanada y atareada haciendo todas las cosas de la casa. Y entonces, pues, el texto que es tan conocido, verso 40 de Lucas 10, dice, pero Marta se preocupaba por los muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El primer ejemplo, la primera enseñanza que estas mujeres tienen de Jesús es que es más importante o es prioridad en nuestras vidas tener tiempo de intimidad con Jesús que estar ocupados en muchas actividades. Yo personalmente creo que me identifico más con Marta porque me gusta hacer muchas cosas. Es más, cuando hago dos cosas a la vez como que me siento más tranquila porque siento que estoy avanzando. Pero aquí el Señor también me confronta y me dice como que es mejor tener un tiempo de buscar de Dios, de orar, de escuchar lo que Él nos quiere decir antes de que estar ocupados en muchas actividades. Y ojo que Marta está sirviendo a Jesús. Nosotros también podemos tener distintas maneras de servir a Dios, pero no dejemos que el activismo, incluso el activismo religioso, nos aleje de Dios. Necesitamos esos tiempos. Si hay cosas que te preocupan, primero toma un momento para poner en manos de Dios y luego, sí, ocúpate de las otras cosas. Así que no me preocupo, sino me ocupo, pero pongo en manos de Dios. Este pues fue el primer encuentro que vemos en la Biblia con estas mujeres. Más adelante vemos que, vamos a Juan capítulo 11, vemos que estas mujeres ya tenían otra noción de Jesús. Ya lo conocían no solamente como el maestro sabio, sino también como ese personaje que hacía milagros y que sanaba a muchas personas. Ese amigo íntimo también de ellas, que ellas amaban y querían mucho. Y entonces
su hermano menor, termina enfermo. Un momento de mucha aflicción para esta familia. Yo me imagino que hicieron todo lo posible para poderle sanar. Al ver que no había forma de que mejore, inmediatamente llamémosle a Jesús. Seguro que si Él viene, Él lo va a sanar. Estaban seguras de que Jesús podía hacer ese milagro y lo iba a hacer. Sin embargo, mandan a llamar a Jesús y Él no llega. Juan 11, verso 1. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta y María su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Imagínense en esta escena, ellas desesperadas porque Jesús venga pronto para que sane a su hermano. Jesús, aquí se recalca que realmente amaba a esta familia, eran como sus hermanos. Y a pesar de eso, Jesús se queda 2 días más allá. A veces nosotros no entendemos los planes de Dios, como que a veces nos están velados y nos parecen ilógicos. Y aquí parecería algo que no concuerda mucho. Lo ama tanto que tarda en ir a verle. Sin embargo, había un propósito de parte de Dios en esta situación. Un propósito que estas hermanas a su momento no entendían. Pero Jesús sí sabía y por eso Él busca hacer la voluntad de Dios y todavía no ir. No sabemos si le detuvo las muchas ocupaciones o tal vez sabía que ahí lo esperaban para apresarle. No dice el texto, pero sí nos dice que había un propósito en esta aflicción. Mira, la gente cristiana, las familias que aman a Dios también pueden pasar por momentos de aflicción. Vivimos en un mundo caído y a veces nos enfrentamos a situaciones injustas o a veces simplemente tenemos una situación de muerte de algún familiar o a veces vivimos una situación de, no sé, te asaltaron y no siempre podemos decir es que estemos en pecado. Es posible que simplemente son cosas que pasan, pero aún en esas situaciones negativas, Dios tiene un propósito en esta aflicción. Así que cuando pasemos por momentos de aflicción, recordemos que tenemos primero que acudir a Dios y confiar en Él y Él va a hacer la obra. Es posible que las cosas no resulten como nosotros queremos, pero aún ahí el Señor está con nosotros, porque como dice la palabra, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es lo que esta familia estaba experimentando. Sin embargo, en ese momento ellas no recibieron respuesta de Jesús. Vamos al verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Miren ustedes, habían pasado 4 días que ya murió. Jesús no solamente que tardó en salir, sino que también estaba lejos y pues se demoró un poco más. Y entonces ellas, en medio de la aflicción, muere su hermano. En ese tiempo, Jerusalén era un lugar muy caluroso y obviamente el cuerpo podría descomponerse más rápido. Así que los sepulcros o los entierros no tomaban mucho tiempo. Enseguida a la persona ya se le enterraba, ya se le metía a la tumba, porque no era en la tierra, sino unas como cuevas donde habían ahí los espacios para poner a los muertos. Sin embargo, un sepelio, un funeral en este tiempo duraba más o menos una semana. Durante toda esa semana las personas estaban ahí en su casa guardando el luto, venían muchas personas a visitarlos, porque para un judío la visita a una persona que había perdido un ser querido era algo muy importante y parte de su ser, de su testimonio de creer en Dios. Entonces, esa es la escena en la que se encuentra Jesús cuando llega. Están en casa, están estas mujeres de luto, totalmente tristes. Hay mucha gente que ha venido a consolarlas, ¿no es cierto? Incluso no les dejaban a las personas hacer nada, sino que
estén tranquilas, que reposen, y eran los vecinos o los amigos los que se encargaban de la comida. Pero era un tiempo de mucha tristeza. El llanto también era algo muy típico de estos lugares, no solamente por el dolor, sino que también se consideraba que mientras más llore la gente, era más querido todavía a la persona que había muerto. Así que eran momentos muy duros, pero que no los vivían solos los judíos. Y en esta situación llega Jesús. 4 días que ya había muerto Lázaro. Cuando Marta se entera, pues sale corriendo a recibirlo. Siempre vemos a Marta bastante activa, ¿no? Sirviendo. Yo me imagino que al frente de todos los preparativos fúnebres de su hermano, a pesar del dolor, era su manera de ser. Y yo me imagino como muchos de nosotros que a veces cuando pasamos por dificultades queremos más bien estar activos para no pensar. Algo así era Marta. María era lo contrario, más bien ella se encerró en su cuarto y se quedó ahí y prefería estar sola, muy demacrada, muy mal por la pérdida de su hermano. Pero Marta es la primera en salir a recibir a Jesús, y cuando lo ve, pues lo primero que le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, también vemos la fe de ella, porque dice en el verso 20 y 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Aquí vemos ya un conocimiento más cercano de esta mujer de quién es Jesús. Ella ya lo reconoce como el Cristo. Pero ¿quién era el Cristo para los judíos? Era el ungido de Dios, el Mesías. Era ese personaje que ellos esperaban que llegara a Jerusalén para gobernar y para traer justicia, que lograría justicia social, como cuando nosotros estamos esperando, ojalá viniera un buen presidente que haga las cosas bien. Algo así, pero un poco más esperado, algo más especial. Pero ellos lo que esperaban era un gobierno. Lo que ellos esperaban era una persona que reine con justicia. Esa es la idea que ella tiene. Yo sé que tú eres el Mesías, pero todavía ella no ha entendido lo que significaba el Mesías. Ella todavía no entendía que Jesús no era solamente el maestro sabio y el que podía hacer milagros, sino que aquí, como dice Jesús, Él es el que da vida. El que dice, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. Y en ese yo soy, incluso nos recuerda al yo soy del Antiguo Testamento, al mismo Dios. Y ese es el Dios que está en nuestras vidas. Nosotros creemos en Cristo, ¿verdad? Pero cuando pasamos por un momento de adversidad realmente fuerte, ¿creemos o nuestro corazón duda? Lo cierto es que a veces dudamos. Yo recuerdo que hace unos cuantos años, que será ya tal vez unos 8 años, recibí la noticia de que a mi mamá le detectaron un cáncer por un granito, una como espinilla que le salió en el cuero cabelludo. Y cuando le sacaron eso, le hicieron la biopsia y resultó que era un cáncer tan fuerte que ni siquiera reaccionaba a la quimioterapia. En ese momento pues sentí como que se acabó todo y yo me sentía bastante afligida. Me acuerdo que en ese momento en redes sociales, no sé si alguien me envió o coincidentalmente encontré justamente un texto de Juan capítulo 11, cuando Jesús le dice a María, porque María, después de esta escena con Marta, Marta va a llamarle a su hermana, y cuando llega su hermana María, también muy afligida, se pone muy triste, ¿no es cierto? Y luego van ellas al sepulcro con Jesús. Y cuando Jesús les dice que muevan la piedra, la respuesta de Marta es: pero Señor, han pasado 4 días, eso ya debe estar oliendo mal. Y Jesús le responde: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Eso está en el verso 40. Y justamente ese es el texto que recuerdo que me llegó esa vez cuando estaba pasando por esta situación. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y fue como que un alito de esperanza. Algo más tiene, un propósito tiene esta situación. Y recuerdo que después de eso le hicieron exámenes a mi mamá y no tenía nada. La biopsia de lo que le sacaron, eso era lo único encapsulado del cáncer y no se había regado el cuerpo. Pero para llegar a eso pasó un buen tiempo de exámenes y de muchos otros controles que realmente nos tuvieron en ascuas un buen tiempo. Pero recuerdo que cuando me enteré mismo, el Señor me dio este texto. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y vimos la gloria de Dios. Pero eso puedes encontrarlo cuando estás en intimidad con Jesús, cuando lo conoces, cuando lo sirves, cuando estás conociéndolo. ¿Por qué? Porque Dios hace muchas obras en nuestra vida, pero solo podemos ver quienes estamos cerca de Dios. Los médicos vieron esto y ¿qué dijeron? Estuvo a tiempo, señora, y gracias a qué bueno que la medicina pudo ayudarle en esto. Pero quienes creemos en Dios pudimos decir, no, esto es obra de Dios. Dios tuvo un propósito en esta situación. Así que si realmente conocemos a Cristo, sabemos que toda situación tiene un propósito en su vida. Eso es lo que estas mujeres estaban entendiendo. Marta, María, con un tono de reproche le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí. Pero también había en su corazón la convicción de que Él iba a ayudarles. Me he ido a veces a sepelios de personas cristianas y es muy distinto de cuando vas a uno de personas no cristianas, porque cuando vas a un lugar donde son cristianos hay esa certeza y esa seguridad que esta persona está en la presencia del Señor y va a resucitar en el día postrero. Eso nos da paz, pero a veces también es, más bien dicho, siempre es doloroso, ¿no es cierto? Y es lo que había entendido Marta, ¿no? Por eso es que ella le dice, Señor, yo confío en ti y a su tiempo. María, en cambio, bastante triste, bastante mal, y aunque en el texto anterior es la que muestra más fe, en este texto es la que más desfallece. Pero ambas son testigos del obrar de Dios. Jesús pues llega al lugar donde lo habían puesto en la tumba y les dice, quiten la piedra. Y entonces la gente como que no le cuadra, pero de todos modos obedecen. Y entonces Jesús, con voz de autoridad, dice, Lázaro, ven fuera. Y entonces dice, el que estaba en la tumba se levantó. Imagínate esa escena, un hombre con sus, con su sudadera y con las vendas en los pies, sin poder casi caminar, saliendo así de la tumba. Yo creo que muchos salieron corriendo. Pero es el milagro que hizo Jesús, un milagro que tenía un propósito. Y ese propósito era que toda la gente se entere de quién era Jesús y puedan ver que Él es capaz de dar vida a un muerto. Y Él era el que iba a resucitar. Después de este milagro fue que los judíos, los líderes de los judíos decidieron matar a Jesús. Incluso decidieron matar a Lázaro porque no querían que más gente se enterara de esto y esto pueda afectarles. Después de este milagro, Jesús vemos que empieza la semana de la Pascua y entonces también el tiempo que va a ir hacia la cruz. Y en la cruz iba a morir. No era lo que el pueblo esperaba, no era lo que María y Marta esperaban cuando dijeron tú eres el Cristo, pero era algo todavía mejor, porque aunque iba a la cruz y no al trono, era el modo que Dios dio para poder liberar nuestros pecados, para podernos dar vida eterna, porque dice que Jesús fue el primero en resucitar y por medio de Él todos nosotros podemos resucitar después. Amén. Porque como dice la palabra, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si sentimos que en nuestra vida estamos pasando por aflicción o a veces sentimos que nuestro pecado es tan grande que no podemos acercarnos a Dios, recordemos esta palabra. Cristo es la luz en medio de las tinieblas y donde hay muerte, Él puede resucitar a un muerto. Si yo siento que mi vida ya no tiene sentido, aún así, Cristo puede resucitarme de la muerte. No hay pecado que no pueda ser perdonado por Cristo si nosotros creemos en Él. Amén.
Siguiente escena que me encuentro de estas mujeres. Avancemos al capítulo 12 de Juan. Juan capítulo 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esta es la siguiente escena que me encanta de la vida de estas mujeres. Nuevamente en casa de Marta. Están, como siempre, Marta sirviendo, Lázaro escuchando a Jesús. Y entonces llega esta mujer, llega María con lo mejor que tenía, con un perfume que era de gran precio. En ese tiempo no era fácil conseguir eso. A veces las familias lo tenían o como para regalo o para dote de la boda de una hija, o como para un tesoro que tenían para venderlo en caso de que todo lo demás se perdiera. Era algo muy costoso. Y ese perfume muy especial viene María. No duda, no le da pena tal vez romper el frasquito, sino que lo coge, lo rompe y unge los pies de Jesús. Con sus cabellos seca a los pies. ¿Qué es lo que ella está haciendo aquí? Ella está dando adoración a Cristo. Está reconociendo que Jesucristo es el único digno de ser alabado, adorado. Ella está dando su propia vida, está derramando su corazón a los pies de Jesús, porque ella ha entendido quién es Él y quiere dar lo mejor a Él. Nosotros también debemos tratar de dar lo mejor a Dios. A veces el mundo no lo va a entender. Y justamente aquí está Judas, alguien que su corazón no estaba en el amor a Dios, sino en el amor al dinero. ¿Y qué es lo que él dice? ¿Cómo es posible? Le duele ver que se rompe este perfume. ¿Cómo es posible este desperdicio? Podía cogerse eso vendido y darse el dinero a los pobres. Claro, aclara aquí el texto que lo hacía por su amor al dinero más que por su preocupación por los pobres. Pero vemos dónde estaba el corazón de él. El corazón de él estaba en lo material, pero el corazón de María no dudó porque estaba en adorar a Cristo. Y ella no dudó en dar lo mejor que tenía y prácticamente entregarse a sí mismo en amor y en adoración a Cristo. Todo un proceso de esta mujer en poder conocer quién es Jesús. Primero, el Maestro, en donde me siento a escucharlo, en donde estoy con ganas de aprender más de él. Luego, es el que me da esperanza de que la situación política pueda cambiar, en que mi situación personal pueda ser mejor. Después, es testigo de un gran milagro, la resurrección de su hermano, y entonces lo siente como su Salvador, como quien realmente ha venido para transformar su vida, para darle esa esperanza, para resucitar a un muerto. Y por último, pues, lo reconoce como su Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y por lo tanto lo adora, se da a sí mismo. Ese es el proceso que nosotros tenemos que tratar de alcanzar, conocer cada vez más a Jesús. Pero para eso necesitamos pasar tiempo con Él. Necesitamos dejar de estar preocupados y afanados en tantas cosas y tomarnos un momento para buscar de Dios. Tener tal vez un devocional diario, un momento de oración. Si estamos muy afanados por preocupaciones del trabajo, hagamos un alto y pongámonos las cosas delante de Dios. Él va a hacer la obra. A mí me gusta mucho una ilustración, no sé si ya les he contado, sobre el hombre que estaba cortando leña con un hacha mocha. Dice que este hombre estaba corta y corta un montón de leña que tenía que trabajar. Y con mucho esfuerzo y cansancio, porque su hacha no estaba afilada. Llega otra persona y le dice, pero ¿por qué no afilas el hacha? Y entonces él le responde, pero ¿no ves que estoy tan ocupado cortando leña? ¿De dónde me voy a sacar tiempo para afilar el hacha? Así somos nosotros. Estamos tan ocupados, tan activos en tantas actividades, y este mundo nos presiona a que tenemos que siempre estar dando más y haciendo más, que queremos hacer varias cosas a la vez, que nos olvidamos de lo principal,
que es nuestra comunión con Dios. Si tú tienes esa cercanía con Dios, si tú estás cercano y pones esa preocupación delante de Dios, créeme, el resto de cosas van a solucionarse. Y si no se solucionan, tal vez no es algo tan grave como lo importante de tener tu tiempo con Dios. ¿Sí? No te digo que dejes ahí todo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es poner primero en manos de Dios. Es la diferencia entre preocuparte y ocuparte. Preocuparme es estar con mi cabeza ahí pendiente y no logrando muchas cosas. Pero en cambio, cuando pongo en manos de Dios, primero calmo mi corazón, tengo esa tranquilidad y entonces sí, me ocupo de lo que tengo que hacer. ¿Sí? El Señor mismo nos va a guiar. En conclusión, pues, confiemos en Dios aun cuando las cosas no marchen bien. Buscamos esa cercanía con Dios. Siguiente, reconozcamos a Cristo como nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro Salvador, el que nos da esperanza, y nuestro Señor, a quien le rendimos nuestro corazón y adoramos, quien venció a la muerte y nos da vida en abundancia. Amén. Él es la resurrección y la vida. Y finalmente, adoremos al Señor con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón, con todo lo que tengo que hacer, sea trabajo, sea estudio, sea en la relación con mi familia, que todo en mi corazón me lleve a adorarle a Dios, a glorificar el nombre de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a finalizar con una oración. Les invito a que nos pongamos de pie. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas quién eres tú. Gracias por el testimonio de estas mujeres, de Marta, de María, porque nos podemos identificar con ellas, Señor, y ver cómo tú has estado a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, a tenerte más presente en nuestra vida. Que podamos, Señor, hacer ese compromiso de acallar esas preocupaciones y tantas actividades y tener un tiempo primero contigo. Que todos los días, Señor, yo pueda apartar un momento para orar, para reflexionar en ti y esperar en ti. Tener esa fe y esa confianza que tú vas a suplir mi necesidad, vas a responder a la situación que estoy pasando. Y aún, Señor, aunque las cosas no salgan como yo quiero, reconocer que tú estás a mi lado y tienes un propósito. Señor, queremos alabarte, queremos adorarte con nuestra vida, con nuestro corazón. Queremos que todo en nuestra vida sea un modo de servirte y glorificarte. Que podamos glorificarte a través de nuestro trabajo. Que podamos glorificarte a través de esas relaciones con otras personas. Que podamos glorificarte a través de nuestros estudios o de nuestra vida, de nuestro tiempo en casa. Señor, no siempre es fácil, lo reconocemos, pero te pedimos tu fortaleza y tu ayuda para poder servirte y darte gloria y honra a ti. Que podamos alabarte, Señor, adorarte con nuestra vida. Que seas tú, Señor, todo en nuestra vida, Señor. Que seas tú a quien rendimos la adoración. Que nuestra vida, Señor, sea una ofrenda grata delante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. Gracias por esta iglesia, Señor. Guíanos para hacerte fieles y hacer tu voluntad, para ser de testimonio a las muchas personas que están afuera y necesitan de ti. Te honramos, Señor, te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.